Estimados estudiantes del Colegio Bertolt Brecht, quien les habla es el profesor Damián Maslucán Sopla de la sede San Juan del Lurigancho. Reciban un afectuoso saludo tanto ustedes como sus familiares. Continuando con el desarrollo de lo programado para esta semana, a través de este vídeo desarrollaremos la situación significativa que se encuentra también en nuestra plataforma. Esta situación significativa dice así: los elementos y figuras que conforman los sólidos geométricos. Muchos de los objetos que existen a nuestro alrededor tienen formas matemáticas bidimensionales y o tridimensionales. Dicha estructura es lo que le da gran utilidad en nuestras vidas. Así, por ejemplo, los objetos tridimensionales están constituidos por figuras geométricas y elementos matemáticos que guardan relación entre sí. Observa las siguientes imágenes y sobre todo alista tus materiales, dice, ¿no? O sea, el día del encuentro virtual tienes que tener un material a disposición. A partir de estas imágenes, a través de estas diapositivas de este video, resolveremos las siguientes preguntas. Primero, si tomamos la caja de zapatos o cualquiera de los otros prismas cuya base tiene un polígono con número par de lados, surgen tres preguntas. A, ¿cuál es la relación matemática que existe entre sus caras opuestas? ¿Qué relación matemática existe entre las dos aristas que se intersecan? Y C, ¿qué elemento geométrico se forma al intersecarse dos aristas? Segunda pregunta. Al trazar imaginariamente de manera infinita las aristas de una de las bases del prisma, cuya base es un pentágono regular, ¿qué relación se establecería entre dichas rectas? Justifica matemáticamente tus respuestas. Pregunta 3. Juanita desea hacer una caja de regalos similar a la caja de zapato. Ella decidió que el largo de su caja de regalos sea 24 centímetros y será tanto como la suma de las medidas de su ancho y su altura. Si la altura de la caja que elaborará es 4 centímetros menos que su ancho, ¿cuáles son las dimensiones de la caja que construirá Juanita? Pues muy bien, vamos al proceso de resolución y como sabes, tratemos primero de interpretar de qué trata esta situación matemática. Y como podrás evidenciar, trata de la importancia y la utilidad que tienen los objetos bidimensionales y tridimensionales en la realidad, y que estos objetos están constituidos por figuras y elementos matemáticos que guardan relación entre sí. Asimismo, identificamos los datos. ¿Qué datos disponemos? En primer lugar, pues están las imágenes, ¿no? De los objetos de la realidad que contienen, dice, diversas características y o elementos matemáticos. ¿Qué es lo que nos están solicitando? Responder las preguntas planteadas, ¿no? Las que ya acabamos de leer y que, por cierto, las volveremos a leer, volveremos a plantear ya en el momento propiamente de la resolución. Dicho esto, comenzamos con la primera. Nos decía lo siguiente: si tomamos las cajas de zapatos o cualquiera de los otros prismas cuya base tiene un polígono con número par de lados, observen aquí la caja de zapatos, polígono con número par de lados, claro que sí, ¿no? En este caso, la cajita de fósforo, número par de lados, efectivamente. Entonces, a partir de eso, me preguntan, primera, ¿cuál es la relación matemática que existe entre sus caras opuestas? Si veo la cajita de fósforo, por ejemplo, esto que estoy señalando, y la opuesta es la que no podemos ver totalmente, o la de acá, de esta parte de blanco, y la que no podemos ver pues, totalmente. Igual en la caja también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación matemática que existe entre sus caras opuestas? ¿Qué relación habrá, chicos? ¿Serán secantes, perpendiculares? ¿Serán paralelas? Claro, son paralelas, ¿cierto? Eso es lo que ocurre. Entonces diremos que las caras opuestas son planos paralelos, además tienen forma rectangular de igual medida. Por otro lado, también hay que entender que las aristas laterales están contenidas en rectas paralelas. Eso que implica, por ejemplo, esta es una arista. Si nosotros le proyectamos, ¿no? Asumiendo que es una recta, esa arista va a quedar contenida en la recta que proyectamos. De la misma manera, la otra, ¿no? La otra arista. Y vamos a ver que esas rectas son paralelas, ¿correcto?
Asimismo, las aristas básicas de una misma cara están contenidas en rectas perpendiculares, efectivamente. Si vemos la caja de zapato, por ejemplo, la base, ¿no? Vamos a las aristas de la base. Mira aquí lo que estoy siguiendo con el láser. Esta línea, esta arista, es perpendicular a esta arista que está para este lado, para su ancho. Entonces, y eso te está generando un ángulo de 90 grados. Y si te genera ángulo de 90 grados, entonces decimos que son rectas perpendiculares, ¿correcto? Y eso es lo que se está diciendo aquí. Las aristas básicas de una misma cara están contenidas en rectas perpendiculares entre sí. La letra B. ¿Qué relación matemática existe entre las dos aristas que se intersecan? Veamos aquí. ¿Qué relación matemática? A ver, fíjense. Trazamos la arista, proyectamos la arista en este caso contenida en la recta de color verde, o la arista contenida en la recta de color morado, o la de color azul, y estamos generando lo siguiente. Dos aristas que se intersecan se encuentran contenidas en rectas perpendiculares, pero podríamos decir son rectas secantes de manera general. Claro que sí, pero recordemos que si dos rectas te genera ángulos de 90 grados, la relación más directa que podemos plantear es que esas dos rectas son perpendiculares. Entonces eso es lo que va a ocurrir si proyectamos las aristas de cualquiera de estos prismas, ¿sí? Donde el número par o el número de lados es par, ¿correcto? Veamos la letra C. ¿Qué elemento geométrico se forma al intersecarse dos aristas? Fíjense aquí. Se intersecan, dice, dos aristas. Proyectamos nuestra recta, por acá la proyectamos y aquí tenemos un punto en común. Entonces, en primer lugar, el elemento matemático que se forma es el punto, ¿sí? Y a partir de ese punto podemos hablar también de los ángulos. Recuerdan, al intersecarse dos aristas te genera 4 ángulos, hemos dicho, ¿sí? Pero si esos ángulos son de 90 grados, como en este caso que nos está mostrando, diremos que son rectas perpendiculares. Si no es de 90 grados, entonces de manera general diremos que son rectas secantes. Entonces, el elemento geométrico que se forma sería el punto y a partir de él podemos hablar de los ángulos que genera esa intersección. Vamos a la pregunta 2. Nos dice, al trazar imaginariamente de manera infinita las aristas de una de las bases del prisma, cuya base es un pentágono regular, ¿qué relación se establece entre dichas rectas? Justifica matemáticamente. Algo importante que debe de resaltar aquí es que no me habla de cualquier pentágono, sino de un pentágono regular. Y cuando digo que es pentágono regular, cuando sus 5 lados de ese polígono son iguales. Entonces, en este caso estamos hablando de un prisma pentagonal, es decir, cuya base es un pentágono regular. Y me preguntan, ¿qué relación se establecería entre dichas rectas? Obviamente, para eso tenemos que trazar las rectas que contengan a las aristas. En este caso, la recta L1, por ejemplo, contiene a esta arista, a la arista de este lado. Y como quiero establecer la relación entre rectas, tengo que trazar también otras rectas que contengan a las otras aristas. Aquí tengo, por ejemplo, la recta L1 y L2. Y observamos que se ha generado un punto de intersección, ¿cierto? Entonces, al prolongarse se genera una intersección y llegamos a la conclusión que nos genera rectas secantes. A ver, ¿qué pasa si trazamos otra recta más que contenga a la otra arista? De la misma manera, mira, ahora diré L1 y L3 también son secantes, o puedo decir que L2 con L3 también son secantes. Lo mismo va a ocurrir, por ejemplo, si trazo una recta más. ¿Qué puedo decir? Que L3 y L4 son secantes. Puedo decir que L4 con L2, ¿cómo son? También son secantes. Puedo decir que L4 con L1 también son secantes. Entonces,
Si nos damos cuenta, vamos a concluir lo siguiente, que al proyectar las aristas de la base de un pentágono regular, se generan rectas que al ser tomadas 2 a 2 siempre van a ser secantes. ¿Correcto? Y ahora viene la pregunta 3. Dice, Juanita desea hacer una caja de regalo similar a la caja de zapato. Ella decidió que el largo de la caja de regalo sea 24 centímetros y será tanto como la suma de las medidas de su ancho y su altura. Si la altura de la caja que elaborará es de 4 centímetros menos que su ancho, ¿cuáles son las dimensiones de la caja que construirá Juanita? Pues bien, veamos. Ahí está la caja de zapato porque eso va a ser su referencia. Y vamos extrayendo los datos. ¿Qué datos tenemos? Recordemos, en primer lugar, hablamos del largo, del ancho, la altura, que lo vamos a representar con letras para no estar escribiendo todo el texto. Largo A, L, ancho A, altura H. Según el texto, el largo, ¿cuánto mide? Dice, el largo, toda esta parte, mide 24 centímetros. Y ahí está. Vamos asociando también en la imagen, ¿no? 24 centímetros de largo. ¿Qué más nos dice? Que ese largo es tanto como la suma de su ancho y su altura. Miren, el largo es tanto como la suma de su ancho y su altura. Entonces, largo, L igual a A más H. Eso es lo que me está diciendo. ¿Qué más me dice? Si la altura de la caja que elaborará es 4 centímetros menos que su ancho, o sea, ¿qué me está diciendo? Como H es la altura, me está diciendo que H es igual a menos 4. A es el ancho, o sea, A menos 4 centímetros. A partir de esto ya podemos ir desarrollando de la siguiente manera. Calculamos entonces las dimensiones de la caja en la igualdad siguiente. Recuerda, el largo es tanto como la suma del ancho y la altura. Pero la altura H, ya reemplazando, es A menos 4, ¿sí o no? Entonces diremos lo siguiente. 24 centímetros será igual a. Pero en vez de H, ¿qué vamos a colocar? Recuerda, H es A menos 4. Y aquí tenemos, desarrollando A más A, 2A. Este menos 4 que está restando, ¿cómo pasa al primer miembro? Sumando. Entonces ahora tendríamos 28 centímetros igual a más A, 2A. Este 2 que está multiplicando pasa a dividir. 28 entre 2, ¿cuánto es? 14. O en todo caso digo 2 por cuánto me da 28. Eso es 14. Vemos que A vale 14 centímetros, pero A es el ancho. Finalmente me pedían las dimensiones, es decir, cuánto es el largo, cuánto el ancho y cuánto la altura. Del largo ya lo sabemos, ahí no hay problema, es 24. Del ancho acabamos de calcularlo, que eso es 14, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la altura, recuerda la altura me dice que es 4 centímetros menos que el ancho. Pero como ya sé que el ancho es 14, entonces la altura será pues 14 menos 4. ¿Eso cuánto es? 10 centímetros. Ahí están entonces las tres dimensiones de la caja de regalo que va a elaborar Juanita. Bien, chicos, de esta manera ya estamos cerrando también el video. Al mismo tiempo también, chicos, agradeciéndoles por su gentil atención y deseando también que se encuentren bien de salud. Hago extensivo una vez más el saludo a cada uno de sus familiares. Nos estamos encontrando en la próxima clase.